Hola, muy buenas tardes queridos radioescuchas y bienvenidos nuevamente a su podcast favorito, Mentes que Lideran. Este espacio donde tratamos temas de la actualidad y sobre todo hablamos del arte. En este episodio, como ya es costumbre, nuestro objetivo es concientizar a estudiantes, docentes y público en general sobre el impacto de estas educaciones en la vida cotidiana y en el desarrollo humano. Yo soy Ángel Tuz. Y yo, Mariela Mo. Sus conductores favoritos del día. Y como cada sábado, no olviden escucharnos en punto de las 12 de la tarde. Hola a todos, qué gusto volver a coincidir con todos ustedes en este hermoso espacio. Si nos escuchas mientras comen, provecho. Y si aún siguen en pijama, no juzgamos, porque la estética tampoco lo hace. En el episodio anterior, hablamos sobre estética y arte. ¿Qué son? ¿Cómo se relacionan? ¿Y por qué están presentes en nuestra vida diaria? Y como ustedes lo pidieron, hoy vamos un paso más allá. Así es, Ángel. En este segundo episodio abordaremos un tema que suele generar mucha confusión, especialmente en el ámbito educativo. Educación estética versus educación artística. ¿Son lo mismo? ¿Se complementan? ¿Una es más importante que la otra? Este episodio llega a ustedes gracias a la Universidad Hispano, una institución que forma líderes comprometidos con su profesión. Además, recuerden que pueden enviarnos sus comentarios, algunas preguntas, sugerencias, etc. al número 998-133-4715 para debatir el día de hoy. Y para resolver dudas, Ángel, hoy nos vuelven a acompañar nuestros invitados de lujos. Desde Mérida, Yucatán, el especialista en educación y estética, Víctor Azcorra. Hola nuevamente, es un gusto estar aquí con ustedes. Y pues el día de hoy vamos a conocer información muy importante sobre la estética versus el arte y vamos a encontrar qué significa realmente este dilema. Y desde Nueva York, con raíces de Canacín, el licenciado en Educación Artística, William Arceo. Muchas gracias por volver a invitarme, es un gusto para mí estar acá con ustedes y compartir este momento de nuevo. Es verdad, Mariela, se nos olvidaba. Además de estos invitadazos, tenemos la presencia de un invitado sorpresa. ¿Quién crees que es? ¿A que no adivinas? Bueno, él es el filósofo Mollis Merleau-Ponty. Bueno, no sé si mencioné bien su nombre, pero es grandioso tenerlo en sintonía en este podcast. Lamentablemente nos informa que tuvo un contratiempo con su vuelo desde Francia, pero les invitamos a ser pacientes, porque viene en camino, y antes que termine este episodio, lograremos tener una charla con él. Para comenzar, especialista Víctor, muchas personas creen que la educación estética y la educación artística son exactamente lo mismo. Desde su experiencia, ¿qué es la educación estética? Bueno, ese es un buen dilema. Hay que partir primero de que la educación estética busca desarrollar la sensibilidad, la percepción, esa capacidad de sentir, de apreciar y también de reflexionar sobre lo bello, lo significativo y lo expresivo. No se limita a enseñar el arte, sino que enseña a sentir y pensar lo que vemos, escuchamos o experimentamos, e incluso fuera de lo que son las aulas. O sea, que la educación estética no necesariamente enseña a pintar o bailar. Exacto. Enseña a percibir, a cuestionar e incluso a emocionarnos. Y te puedo dar un ejemplo, el cual es la apreciación de un paisaje, incluso una canción, una película o el orden de un espacio escolar. Eso también entra de lo que es educación estética. Licenciado William, al término del episodio anterior, muchas personitas nos estuvieron preguntando sobre la educación artística. Desde su campo profesional, ¿qué entendemos por la educación artística? Claro, la educación artística se enfoca en el aprendizaje y prácticas de las artes. Por ejemplo, el dibujo, la pintura,
la música, la danza, el teatro, entre otras. Aquí el objetivo es crear, desarrollar habilidades técnicas, expresivas y creativas a través de una disciplina artística concreta. Entonces, mientras la educación estética forma la sensibilidad, ¿la artística desarrolla la habilidad? Exactamente. En la educación artística, el estudiante hace arte, mientras que en la educación estética, el estudiante aprende a sentirlo y a comprenderlo. Vamos, aquí viene la pregunta clave. Educación estética versus educación artística. O educación estética y educación artística. Definitivamente, te explico, no son enemigos. La educación estética prepara el terreno emocional y perceptivo y la educación artística aprovecha ese terreno para un concepto que aquí me gustaría hacer hincapié, que es crear. Así es. Y un estudiante puede saber pintar técnicamente, pero si no desarrolla sensibilidad estética, su obra puede quedarse vacía. Y al revés, alguien que puede tener gran sensibilidad estética, pero necesita la educación artística para expresarla. O sea, que una sin la otra queda incompleta, como café sin azúcar, ¿no, Mariela? En las escuelas, ¿cómo se manifiestan estas dos educaciones? Ok, antes de responderte esa pregunta, con tu permiso voy a tomar un poquito de mi agua. Claro. Ok, respondiéndote esa cuestión, la educación estética aparece cuando fomentamos la reflexión, el diálogo, la apreciación, pero también cuando enseñamos a observar y a sentir, no solo en artes. Hay que hacer mención de la literatura, la historia, la ciencia o incluso la convivencia escolar. Y la educación artística se refleja en talleres, clases de arte, proyectos creativos, presentaciones, exposiciones. Es el espacio en el cual el alumno expresa lo que siente y piensa, muchas veces lo que no puede decir con palabras. Ahora entendemos con más profundidad. Entonces, el arte y la estética van de la mano, una sin la otra no puede funcionar. Ahora, para nuestros oyentes, ¿cómo influyen estas dos educaciones en la vida cotidiana? Mira, muy buena pregunta, Layesa. Influye en la identidad, en la creatividad y en la forma de comunicarnos y de resolver problemas. Y también nos hace más empáticos, críticos y más humanos. Una persona con educación estética y artística, ¿qué va a pasar con él? No solo va a consumir contenido, va a analizar, va a sentir e incluso lo puede transformar. Para cerrar este episodio, ¿qué consejo les daría a estudiantes y docentes? Bueno, el consejo que yo les daría principalmente es que no vean la estética como algo superficial. Educar la sensibilidad es educar para la vida. Sin duda. Y también, ¿sabes qué más? Que valoren el arte como una necesidad, no como un lujo. El arte educa, libera y transforma. Y como lo prometido es deuda, aquí tenemos la presencia del filósofo Ponti. Tarde, pero seguro. Pero bueno, como podré escuchar, estamos cerrando con broche de oro esta temática. Entonces, no sé si podría comentarnos algo acerca de la educación estética versus la educación artística. Hola, mucho gusto, me llamo Maurice Merleau-Ponty. Quiero pedir una disculpa a todos los oyentes de Mentes que Lideran, un podcast de la Universidad Hispano, en el cual no pude llegar a tiempo debido a que se retrasó el vuelo de mi natal Francia a México. Ya aclarado el punto de mi ausencia en el podcast, quisiera decir unas cuantas palabras en relación al tema expuesto en este podcast. Educación estética versus educación artística. La educación estética se presenta a menudo como formación del gusto, de la sensibilidad, de la capacidad de percibir lo bello. Sin embargo, la percepción no es pasiva. Percibir es ya un modo de actuar, un estilo de habitar el mundo. Educar la sensibilidad no consiste en enseñar normas del gusto, sino en afinar nuestra apertura al sentido, en aprender a ver, a escuchar,
a dejar que el mundo se nos diga. Por otro lado, la educación artística suele reducirse a técnicas, disciplinas, productos, pintar, tocar un instrumento, representar. Pero el arte no nace de la técnica nace de una relación corporal previa con el mundo. El gesto artístico prolonga el gesto perceptivo. El pintor no copia lo visible. Hace visible aquello que ya estaba insinuado en la experiencia. Desde esta perspectiva, no hay oposición legítima entre ambas. Una educación artística sin educación estética se vuelve vacía, mecánica, mera repetición de formas. Una educación estética sin práctica artística corre el riesgo de ser abstracta, desligada del cuerpo y del hacer. Lo que está en juego no es elegir entre una u otra, sino comprender que ambas pertenecen a un mismo movimiento, el de un sujeto encarnado que percibe, siente, significa y expresa. Si te apasiona estos temas como a mí, no te puedes perder el siguiente capítulo de este podcast, donde se tocarán temas relevantes al arte y la estética. No te lo puedes perder. Y recuerda que, educar en el arte y en la estética es, en el fondo, aprender a habitar el mundo con el cuerpo y el sentido despiertos. Bueno chicos, lamentablemente hemos llegado al final de este segundo episodio de Mentes que Lideran. No sin antes agradecer pues a nuestros invitados de lujo que nuevamente nos acompañan, pero sobre todo agradecerles a usted que nos está escuchando el día de hoy. Recuerden, la educación estética nos enseña a sentir y la educación artística nos enseña a expresarlo. Así es, Mariela. Y pues llegó la hora de despedirnos. Cuídense y nos vemos en un próximo episodio de Mentes que Lideran. Y en esa ocasión abordaremos un tema en especial. Adiós. Adiós.